Hermanos, compañeros de los diferentes campus, me da mucho gusto volver a verlos una vez más. Yo, al igual que ustedes, pues estuve ahí estudiando durante 3 años, ¿verdad? Como bien lo dice el director, pues poca experiencia realmente, pero con muchas ganas de llevar a cabo el ministerio, sobre todo pues de aprender, ¿verdad? Pero ustedes deben saber que mucho de esto se obtiene aquí afuera en la práctica. El conocimiento es importante y como lo dije la semana pasada, pues 3 años no es suficiente y nunca lo será. Debemos de seguir preparándonos de manera autodidacta, de manera personal, basado siempre, por supuesto, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues esto más que una prédica es tomar en cuenta el tema de las dificultades que enfrentamos ya directamente en la práctica como pastores. Y yo les comentaba algunos puntos la semana pasada. Estos puntos, hermanos, son sin afán de desanimarlos, pero pues ustedes mismos se dan cuenta de las circunstancias que se pasan dentro de la iglesia, de el enfriamiento que muchas veces ocurre, inclusive nosotros mismos, ¿verdad? Como parte de la iglesia, porque finalmente, pues como humanos, estamos expuestos a circunstancias. Lamentablemente, cuando no se está firme en la fe, pues sucede un enfriamiento y a veces las circunstancias personales nos hacen actuar de esta manera. Y dentro de los puntos que yo tocaba, pues es precisamente la poca participación que a veces nos encontramos dentro de la iglesia, ¿verdad? A veces hay una, pues, apatía, por así decirlo, en respecto a la participación ya en la obra. Como comentaba hace rato, hoy mismo tenemos, pues, una actividad de evangelismo y de 30 a 35 hermanos que tenemos en la congregación, pues la idea sería que fueran todos. Sin embargo, generalmente solo llegamos los mismos, unos cuantos se agregan ahí. ¿Por qué consideramos que sea así? Em, por la falta de compromiso. Muchas veces sabemos que esto implica, como ustedes ahí mismo, en este momento, pues tiempo, un sacrificio, haberse levantado temprano, dejar actividades ya hechas en su casa. Y este sacrificio es el que muchos no están dispuestos a dar porque no se han comprometido verdaderamente con el Señor. Y creo que hay algo muy determinante, es que no han nacido de nuevo. Y ahí es donde nos toca una gran labor, no de convencer, sabemos que el único que convence de pecado, de juicio, es el Espíritu Santo. Lo que debemos hacer nosotros es establecer las bases firmes, las bases sólidas del Evangelio, ¿verdad? De esta manera, quien edificará, bueno, pues es el Señor, quien convencerá es el Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces, pues, sin embargo, nosotros debemos de continuar compartiendo, continuar exhortando en amor a que busquen, a que se acerquen para participar, no solo como creyentes, no solo como parte de la iglesia, ocupando una silla, sino verdaderamente en la obra, es lo que comentaba hace rato, ¿verdad? Que la gente se pueda sentir integrada. Y ahí viene un aspecto muy importante que es la identidad como hijos de Dios. A veces la gente no se siente parte de la iglesia. La gente no ha entendido que ha sido sellada a través del Espíritu Santo y que una vez que recibe, que acepta al Señor, es parte integral de este equipo de trabajo, pero sobre todo que son parte de la iglesia de Jesucristo. Y es ahí, hermanos, donde nos toca, a través de las enseñanzas, de la exhortación en amor, a que ellos puedan integrarse, ¿verdad? Verdaderamente puedan sentirse parte, parte de la iglesia. Y bueno, y esto repercute precisamente en la falta de apoyo, no solo económico para la obra, sino en las actividades, como lo comento, porque cuando no se está verdaderamente comprometido,
pues siempre habrá argumentos llamados pretextos para no llegar. Sin embargo, hermanos, otro aspecto al cual nos enfrentamos dentro de estas dificultades son a las críticas, a los comentarios de los hermanos con respecto a lo que hace el pastor y a lo que no hace también, ¿verdad? Algunos están acostumbrados pues a que los vayan a visitar a su casa de manera constante, a orar por sus problemas, a que se les resuelvan inclusive sus problemas. Y ahí entra este punto de enseñanza, ¿verdad? No entienden que cada uno es responsable de su crecimiento. Esto es algo personal y ahí pues hay que hablar mucho del sacerdocio que cada varón tiene en su casa. Sin duda alguna, hermanos, la correcta enseñanza de la palabra va a determinar que ellos puedan identificarse como hijos, que ellos puedan comprometerse. Algo a lo que nos enfrentamos, y lo comentaba la semana pasada, es a unas enseñanzas muy light, muy por encima. Hay lugares donde no se habla del arrepentimiento, hay lugares donde no se habla del infierno inclusive, y qué importante es tomar en cuenta todos los aspectos de enseñanza para que los hermanos entiendan realmente el, el- el gran peligro que se corre al no aceptar al Señor. Y entonces, es aquí donde el papel del pastor juega, juega un punto muy importante, ¿verdad? A veces la falta de interés por disipularse, em, como ahorita la escuela pues bíblica, la escuela dominical, hemos buscado la forma aquí en la iglesia a la que estamos a cargo, la forma de que pueda ser cómodo en sus horarios, inclusive, por ejemplo, la oración en tiempo de pandemia, pues la hacíamos en línea por Facebook, y a veces se malacostumbran de tal manera que cuando lo hacemos presencial, pues no todos llegan, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues es importante eh, hablar con ellos sobre el interés que deben de poner en las cosas del Señor. Y así como se ocupa mucho tiempo, mucha dedicación y recursos en las cosas seculares, pues debemos de explicar que es muy importante que las cosas del reino, pues se les dé la prioridad. La palabra dice precisamente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, eh, eh, es nuestro deber, hermanos, poder compartir estos mensajes a ellos para que puedan establecer en su vida las prioridades como deben ser, ¿verdad? También otra de las circunstancias que nos encontramos son problemas familiares, cuando no se sabe mantener un equilibrio entre la iglesia, entre el ministerio y entre la familia. Ahora mismo ustedes están aquí dejando a un lado a sus hijos, a lo mejor querían ir a un parque, a un día de campo. Sin embargo, uno tiene que buscar ese equilibrio para no caer en problemas, ¿verdad? Con la esposa, con los hijos, y que ya nos empiezan a reclamar que dedicamos más tiempo al ministerio y menos tiempo a ellos. Qué importante es buscar esa forma en donde podamos dar tiempo a cada una de estas actividades sin descuidar las otras, ¿verdad? Y si tuviéramos que poner en un rango de importancia, sabemos que primero es Dios, después es la familia y después el ministerio. Yo como pastor encargado no puedo dejar a un lado a mi familia y descuidarlas. Ustedes han escuchado este dicho, ¿verdad? Que es candil de la calle y obscuridad de la casa. Para el Señor es muy importante porque precisamente la familia es uno de los principios que vemos en Génesis, que establece, donde se establece precisamente todas las promesas que tiene el Señor, ¿verdad? Todos los planes y proyectos empezaron con un hombre y una mujer, que es Adán y Eva. Entonces, la importancia de la familia, hermanos, es algo que nunca se debe hacer a un lado. Sin embargo, debemos buscar ese equilibrio. Yo veía unas estadísticas que me sorprenden, de divorcios inclusive, ¿verdad? De divorcios en familias pastorales, de problemas de pastores con sus hijos,
que llega un momento que cuando uno los presiona tanto o los obliga, pues, si fuera el caso, llegan a hartarse los hijos, ¿verdad? Y pura iglesia, pa, pura iglesia, y de ahí no salen. Entonces, debemos de buscar ese equilibrio, hermanos, cumpliendo, por supuesto, con el Señor, pero también cumpliendo con los hermanos en la iglesia y asimismo también con la familia. Hay una sobrecarga, hermanos, de trabajo. Ahorita preguntaba el director respecto a las actividades, ¿verdad? Hay una carga de trabajo que puede repercutir en la salud física, en la salud emocional, inclusive en la salud espiritual. Yo comentaba hace unos días precisamente con el pastor Ezequiel, que creo que es también su maestro. De ahí surge, pues estoy ligado a ellos, a la iglesia de Guamantla, Campus Guamantla de Manuel, y platicaba con el pastor precisamente con respecto a las actividades, a no caer en el exceso de actividades que desgasten a los hermanos, que desgasten económicamente, pero sobre todo espiritualmente, ¿verdad? Buscando siempre que estas actividades pues realmente sean de edificación y principalmente nos basamos en las actividades de evangelismo. En otros lugares hay iglesias, mega iglesias, así les llaman, donde hay mucho activismo, hay congreso de jóvenes, de congreso de mujeres, congreso de hombres, congreso de músicos, y se la pasan en congresos más gastados y desgastados emocionalmente, llegando a la iglesia a veces sin compartir nada edificante para los demás. Sin embargo, cuando nos enfocamos en las prioridades que tenemos, creo que los resultados son más visibles, ¿verdad? Y bueno, dentro de esos aspectos, hermanos, el pastor crea que puede hacerlo solo, que no necesita a nadie para desarrollar su ministerio, pues está equivocado. Dentro de la práctica de estos 3 años que llevamos, gracias a Dios, al frente de la iglesia del Señor, pues hemos entendido y aprendido que no podemos hacerlo solos. Definitivamente, ustedes recuerdan allá a Pedro que elegía algunos varones, ¿verdad? Porque pues él no podía hacerlo solo. Entonces, qué importante es entender, hermanos, que no somos autosuficientes. En primera, dependemos al 100% del Señor, de la guía de su Espíritu Santo, pero también dependemos de un equipo de trabajo que pueda consolidarse de tal manera que nos ayude a llevar a cabo la obra. Le comentaba al pastor Ezequiel que lamentablemente hay lugares donde con la mala intención, un poco mezquina de no soltar precisamente pues el título, el lugar a otros hermanos, el pastor es el todólogo, sobrecarga a la esposa y a los hijos y ellos son los que hacen las actividades, los que oran, los que llevan, los que todo porque la intención es que no venga gente ajena, porque en algún momento pueden sentir que se les quita el título, el trabajo. Pero entendemos perfectamente. Punto número uno, la iglesia no nos pertenece. La iglesia es del Señor Jesucristo y nosotros, hermanos, solamente somos obreros del reino. Recuerdo muy bien el tiempo que estuve ahí en el ministerio, que algunos hermanos comentábamos de qué nos titularíamos al final. Y bueno, el pastor Raúl fue muy claro, somos obreros, no esperemos un título, porque dentro del trabajo del Señor, hermanos, el título es lo de menos. Somos obreros para el reino y eso es lo que nos debe dar una gran satisfacción. Entonces, buscar ese equilibrio, esa ayuda, donde podamos realizar nuestro trabajo ministerial con amor para que de esta manera podamos dar mejores resultados. Un día seremos llamados delante del Señor y Él nos pedirá cuentas, ¿verdad? Así, hermanos, que también la falta, un aspecto, hermanos, que debo de compartirles es la falta de carácter. Un carácter indefinido, un carácter inmaduro será determinante para servir al llamado. Es decir, busquemos siempre parecernos más a Jesús, en un carácter definido, pero sobre todo en un carácter de amor, de paciencia, donde podamos ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y cuando nos veamos frente a un espejo podamos reflejar el carácter de Jesús. ¿Con qué intención?
con la intención de poder llevar a cabo correctamente este llamado. ¿Se imaginan si el caso fuera como un ejemplo en donde tu carácter es realmente muy duro, muy rasposo? Lo único que vamos a hacer es correr a la gente, ¿verdad? Nosotros quisiéramos en ese celo santo de que pudieran entender las cosas como nosotros lo entendemos, que pudieran amar a Dios como nosotros lo amamos y fuéramos exigentes de tal manera que fuéramos inclusive ofensivos, pues solamente vamos a hacer que la gente se aleje. Y a veces las actitudes del pastor son determinantes, hermanos, para llevar a la iglesia a la bendición o solamente al fracaso, ¿verdad? Al abismo donde puedan perderse. Qué importante es tener un carácter pasivo, un carácter flexible, en no ser tan exigentes, sin dejar de, no, aflojarles, ¿verdad? Tantito en un equilibrio como con los hijos. Tantito les suelto el permiso, pero tantito los jalamos con la intención de formarlos, de edificarlos y de llevarlos correctamente por el camino. Así es que ni muy estrictos ni muy pasivos. Y sobre todo, hermanos, sobre todo el ataque del enemigo. Nos vamos a enfrentar, entre más busquemos y como servidores del Señor directamente en la obra, el enemigo nos va a atacar. Debemos de saber que de ahí la importancia de mantenerse en oración, alejados del pecado, esforzarnos todos los días en llevar una vida correcta, una vida digna, una vida santa delante del Señor. Perfectos no somos, hermanos. Sin embargo, debemos esforzarnos todos los días buscando esa santidad. Santos, en ese término, santos, todos somos santos porque significa apartados para el Señor. Bajo ese contexto, hermanos, la santidad es prioridad y es un aspecto muy importante donde pues estamos expuestos en todo momento. Somos humanos en un proceso de corrección, de santificación y debemos de esforzarnos todos los días, porque el enemigo, viendo nuestra debilidad, nos va a querer atacar. Aquel hermano, aquel cristiano, aquel pastor que lleva una vida muy indiferente, muy light, por así decirlo, no se verá realmente en problemas, en circunstancias. Dijera el pastor Ezequiel, los de la secreta, esos que ni siquiera hablan de ser cristianos, esos que ni siquiera comparten el evangelio, esos que ni en su trabajo saben que son creyentes, no tendrán este tipo de problemas, porque realmente al enemigo lo sigue mirando allá desde su trinchera, pecando y haciendo cosas incorrectas. Pero el verdadero Hijo de Dios, el que está comprometido, se va a enfrentar a estos ataques del enemigo. Y qué importancia es buscar el mantenerse precisamente en esa vida correcta delante del Señor. Y bueno, hermanos, la mayor situación a la que yo personalmente me enfrento es a la gran responsabilidad de guiar correctamente a la iglesia de Jesucristo, de la cual se me pedirá cuentas. Yo todos los días, hermanos, en cuanto voy a hacer una actividad, algo relacionado con la iglesia, por supuesto, lo pongo en oración, lo comparto con el pastor Ezequiel, que es el pastor principal de esta iglesia, pero también lo comparto con el Señor Jesucristo, que es el pastor principal y el pastor de pastores. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos hacer cosas, no podemos hacer cosas a nuestra conveniencia, es que yo creo que van a funcionar así, es que yo creo que es lo más conveniente. Si no ponemos delante del Señor todo lo que hagamos, primero podríamos tener obstáculos, podríamos tener barreras, pero me queda muy claro, hermanos, que a quien debemos agradar y servir es al Señor. A veces en el afán de apapachar tanto a los hermanos, no sea que se me vayan a ir y que se vayan a ofender, nos inclinamos más a consentirlos y a escuchar sus opiniones y a veces terminamos agradando más a los hombres que al Señor. Un día estaremos delante del Señor como obreros, como siervos, como pastores, como creyentes, para dar cuentas de lo que hicimos. Y ahí es donde debemos de tomar en cuenta en todo momento que debemos agradar al Señor. Hermanos, la vida del cristiano, si a ustedes en algún lugar donde se congregaron, donde fueron, les dijeron que para de sufrir y que no habría problemas y que la vida sería color de rosa,
pues les engañaron. Les engañaron. Ustedes recuerdan un pasaje precisamente allá en Juan 6, en donde Jesús habla a sus discípulos, ¿verdad? Palabras de vida eterna. Y voy a leer aquí unos pasajes, nada más para tener un contexto de lo que estoy diciendo. En el 65 del capítulo 7, versículo 65, dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El contexto que quiero citar aquí es el respecto a Jesús. Fue muy tajante, fue muy directo con ellos, diciéndoles: ¿también ustedes quieren irse? Bueno, nos vamos a enfrentar, hermanos, en la vida de nuestro ministerio, en el transcurso del ministerio, a personas que también se van a querer ir, que también van a querer soltar el ministerio, el trabajo, la encomienda, el simple, de hecho, el ser creyentes inclusive, van a querer irse. Cuando se enfrenten a circunstancias, a problemas y ese carácter que no se ha madurado, ese carácter en el Señor que no se ha madurado, será muy importante, porque puede ser que impida el hecho de que ellos sigan firmes, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hermanos, yo no quiero en ningún momento, con todos estos puntos que he comentado durante estos 2 sábados, desanimarlos, sino todo lo contrario. Estad firmes en el Señor. Eh, Dice Pablo en un pasaje: el que esté firme, el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, hermanos, seguimos en un proceso de santificación. Estamos en la carrera de la fe. No importa en qué lugar lleguemos, lo más importante es llegar al final de la meta, ¿verdad? El servicio al Señor es muy importante. Si yo pudiera compartirles que dentro de mis trabajos que tuve como contador, el más importante ha sido el servir al Señor. Eh, Gracias a Dios que me sacó, que Él acomodó las cosas de tal manera que me puso pues la... me puso en el lugar donde él quería, y el trabajo más hermoso que yo puedo hacer es este. Sin duda alguna, hermanos, nos queda claro que el servir al Señor es de gran bendición. Dice la palabra que ningún trabajo en Él es en vano. Entonces, yo los invitaría a que se sigan esforzando. Esta preparación, esta formación, hermanos, es hermosa. Yo, después de años de haber estudiado en la universidad, volver a ser estudiante y sentarme en una banca, en una silla como ustedes, ha sido hermoso. No solo en mi formación, como ahora, pues en el trabajo que desarrollo dentro de la iglesia, sino el poder adentrarme más y más a la palabra, en el conocimiento de los planes perfectos de Dios. Para mí fue algo, y es, porque me sigo formando, es algo muy importante. Me encanta a mí estudiar, me encanta a mí hacer si yo les mostrara aquí esta recámara donde tengo manuales, libros pendientes todavía por leer, eh, es algo hermoso, hermanos. Servir al Señor es una gran experiencia, y estos puntos que yo les he compartido solamente son con la intención de que se den cuenta a qué nos enfrentamos, pero que no sea pues la circunstancia que nos impida continuar trabajando para el Señor, sino al contrario, es para fortalecernos, es para que podamos seguir pues esforzándonos todos los días, y que podamos amar la obra, amar al Señor, y de esta manera pues amar a los demás, ¿verdad? Como les decía, a veces encontramos apatía, falta de compromiso, pero eso no es
problema. Cuando nosotros podamos seguir el modelo del Señor en amor, en paciencia, en tolerancia a los demás, bueno, pues solo nos queda abrazarlos y continuar trabajando para la obra. Me gustaría despedir este momento, si me lo permite el director, con una oración